Biblias en el libro de Levítico, capítulo 1. Si tienes tu Biblia de papel, eh, contigo, es preferible que tengas tu Biblia de papel y es preferible que tengas con qué resaltarla, con qué marcarla, con qué colocar anotaciones. Dice aquí, llamando a Chen a Moche, le habló desde el Mishkan de reunión. Aquí llegamos la semana pasada al cierre maravilloso del libro de Shemot y nos queda como profunda enseñanza y convicción que el Señor desde la eternidad determinó la manera espiritual de acercarnos a Él. Por eso, todo el esfuerzo para construir el lugar de su presencia. Pero construido ese lugar, la pregunta es, ¿y entonces para qué? Y esa es la continuidad maravillosa del libro de Levítico, que ya sabemos que se llama Baikra, que significa y él llamó, y él convocó. Ya una vez establecido el santuario, entonces desde ese lugar el Señor llama. Y dice aquí, habla a los hijos de Israel y diles, dice, cuando alguno de vosotros. Allí en su escritura, póngale una marca a cuándo. ¿Cuándo? Si usted y yo sabemos por el español, cuándo es un adverbio de tiempo. Y cuándo implica frecuencia. Y nosotros necesitamos, al entender el diseño del Mishkan, entender cuándo necesitamos presentar. Allí dice el texto una ofrenda. Ahí al lado de su escritura, si quiere, anote la palabra corbán, con Q de queso, corbán, que han traducido como ofrenda. Cuantas veces sea necesario para poder entrar a la presencia, lo más seguro que si de verdad queremos entrar, tengamos que presentar un corbán, el corbán. Esa palabra que han traducido como ofrenda significa desde el sentido hebreo lo acercado, lo acercado. Y es a eso que venimos al santuario. Venimos a acercarnos a Él. La verdad es que es posible que muchos vengamos a Él y no nos acerquemos porque no podemos acercarnos. Es importante que cada uno de nosotros pueda saber si al orar realmente nos acercamos a Él. Porque es posible que estemos repitiendo palabras de manera mecánica, repeticiosa, sin sentido, por costumbre, y no nos acerquemos a Él. Y esa palabra ofrenda, que es corbán, que significa lo acercado. Cuando yo me acerco en los términos de la escritura al Señor, no se está refiriendo la palabra al término distancia, porque Él ya hizo todo para que yo esté cerca. Él lo que está diciendo es,
por Corbán es que es inevitable y es ineludible para una persona que conoce la escritura no acercarse. Es inevitable, es ineludible no acercarnos. Pero es triste que muchos de nosotros no tengamos clara la maravillosa provisión de Mashiach para nosotros. Es posible que muchos de nosotros vivamos una vida como creyentes que no disfrutamos de la plenitud de lo que tenemos en Él. Es posible que, como le compartía hace unos días a alguien, a muchos creyentes les pase lo que le ocurrió a un hombre que no conocía sus derechos al comprar un tiquete en un crucero para venir desde Londres a Nueva York. Y él compró el tiquete más económico que pudo comprar. Y claro, de Londres a Nueva York, un buque toma su tiempo. Y él, como compró el tiquete más económico, no estaba ni siquiera en la cubierta, estaba por allá abajo. Y él compró para el viaje un gran queso y una buena provisión de galletas, de crackers, de sal. Y empezando el viaje, cuando llegó la hora de las comidas, él sacó su queso, lo partió, lo hizo un sándwich con galletas y eso comenzó a repetirlo desayuno, almuerzo y comida. Claro, pasados los días y en el mar, ese queso se fue madurando, perdió su textura y las galletas se fueron ablandando. Y desafortunadamente, él comía desayuno, almuerzo y comida, queso con galletas. Mientras él hacía ese ejercicio, él con su olfato percibía que en los restaurantes del buque habían unas fragancias exquisitas, deliciosas. Y él, viviendo esta experiencia, se sintió muy martirizado. Así que cuando ya no aguantó más su queso con galletas, él subió a la cubierta y vio a un mesero que iba con una bandeja llena de platos que olían delicioso y lucían apetitosos. Y él se acercó y lo tomó y le dijo, por favor, yo lavo la cubierta, yo hago aseo, pero por favor deme uno de esos deliciosos platos que usted lleva ahí. Y el mesero lo miró aterrado y le dijo, perdone, señor, ¿usted compró un tiquete para viajar en este buque? Y le dijo, sí, pero es que yo no compré, yo compré un tiquete de tercera, muy económico. Y el mesero lo sigue mirando y le dice, señor, independiente de que usted venga en tercera clase, su tiquete incluye los desayunos, los almuerzos y las comidas. Así que tenemos a este hombre que no conocía sus derechos y por no conocer sus derechos y las promesas, al comprar su tiquete vivía comiendo queso con galletas cada vez más desabridas y el queso cada vez más rancio, porque no sabía los derechos que tenía. Y así nos puede pasar a muchos que ignoramos que el Señor ha hecho todo para que sea ineludible e inevitable que nosotros estemos cerca de Él. Hay un texto que toma el apóstol Pablo en Romanos 10, del 6 al 9, que es una promesa que él comparte en Romanos 10, del 6 al 9, pero viene de Deuteronomio 30, del 12 al 14. Vamos a mirarla allí, Deuteronomio o Romanos 10 del 6 al 9. Y esa promesa es parte de el tiquete que nosotros compramos. Él lo ha dicho. Muchos desconocemos los derechos que tenemos en el Señor. Muchos desconocemos la provisión que tenemos en el Señor.
Romanos dice, si con tu boca confiesas, está más abajito. Ok, el texto lo que dice es una promesa maravillosa del Señor. Lo que está diciendo es, no tienes que subir al cielo, no tienes que atravesar el abismo, no tienes que preguntar quién nos lo acercará, porque cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Y luego dice que si confiesas con tu boca, hermanos, cerca de nosotros, en la boca de nosotros, en el corazón de nosotros, está Elohim mismo por su palabra. Dios ha hecho lo inevitable para nosotros. Dios hace que sea ineludible que Él esté cerca. Y eso era lo más maravilloso que encontraba un israelita al llegar al santuario. Un altar, un altar. Y por eso en el texto que estamos estudiando dice, cuando alguno de vosotros, cuando habla de frecuencia, de repetición, es un adverbio de tiempo. Cuando alguno de ustedes necesita acercarse a Chen, dice, aproximaréis vuestra víctima de animales de ganado o del rebaño. Y comienza él a explicar si su corbán, si su ofrenda, si aquello que lo acerca es del ganado. Estoy en Levítico, capítulo 1. Dice, ofrecerá un macho sin defecto. Lo hará acercar a la entrada del miscán de reunión, dice, para que sea acepto en favor suyo. Y luego dice, apoyará su mano sobre la cabeza de la víctima y qué hermosa frase, le será acepta para hacer reconciliación por él. Si tiene su Biblia de papel, hermano, allí en este verso, cuando dice, hará expiación por él, en el verso 4, arribita coloque una nota, hará reconciliación por él. Hará reconciliación por él. Está diciendo que si alguno necesita acercarse, debe saber que es inevitable, ineludible, por supuesto, si lo deseas, no estar cerca, porque él ha provisto lo que acerca. Y estaba mirando en esta pedagogía maravillosa una sombra de los bienes que vendrían mejores en este holocausto, en esta cabeza de un animal vacuno. Dice la escritura, apoyará su mano sobre la cabeza de la víctima y le será acepto para hacer reconciliación por él. Y luego debe degollar el becerro ante Achén, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre, rociarán la sangre alrededor sobre el altar situado a la entrada del santuario de reunión. Después desollará la víctima, la partirá en trozos, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, harán fuego sobre el altar y acomodarán leña sobre el fuego. Seguidamente los mismos hijos de Aarón, los sacerdotes, dispondrán los trozos. Le animo a que en su escritura marque la cabeza, hágale una marca, y la grosura sobre la leña que está encima del fuego del altar. Y después de lavar en agua sus entrañas, hágale otra marca, por favor, a la palabra entrañas. Y luego sus patas, hágale otro recuadro a las patas. Está hablando de las patas de este animalito. Dice, el sacerdote lo dejará consumir sobre el altar.
Es un holocausto, un sacrificio ígneo de olor que apacigua a Hashem. Allí donde dice apacigua, allí donde dice apacigua, haga una nota muy importante y diga, quita las capas de separación que me distancian de Adonai. El texto dice que apacigua, pero el sentido hebreo de la palabra es quita las capas de separación. Por eso se llama corbán. Y el corbán perfecto es Yehoshua HaMashiach. Yo necesito frecuentemente, por eso el texto comienza diciendo, cuando alguno de vosotros necesita acercarse porque el pecado ha generado distancia entre nosotros y él. Como dice la escritura en Isaías, no es que el brazo del Señor se haya cortado para salvar. No es que el oído se haya agravado para oír. No, no es que Él esté lejos. Es que nuestros pecados están generando distancia entre Él y nosotros. La semana pasada terminamos la parashá, el libro completo de Shemot. La parashá se llamaba Picudei, pero aprendimos que hay un flujo, hay un protocolo espiritual para venir al Señor. Y decíamos que entrábamos por una sola puerta y que había inevitablemente un altar. Pues ahí es donde se coloca el corbán, que traducen como ofrenda, porque el Señor quiere que tú y yo sepamos que hay provisión. Es nuestro derecho de compra de las arras de la promesa. Nosotros hemos recibido las arras. Las arras incluyen la promesa de que Él al final completará lo que empezó con nosotros. Pero las arras incluyen que tú y yo podemos estar cerca todo el tiempo. Pero como tenemos una naturaleza pecaminosa que a veces no quiere y otras no puede someterse al Señor, el Señor en su bondad nos ha provisto corbán. Y es menester que nosotros sepamos que es nuestro derecho acercarnos, que el precio que el corbán perfecto, Yehoshua HaMashiach, ya pagó y que él como sumo sacerdote de nuestra fe ministra permanentemente si nosotros nos acercamos de forma correcta a él. No hay ninguna razón para estar lejos. Es inevitable no estar cerca. Es triste que muchos de nosotros no arreglemos a tiempo las cuentas con el Señor y que vamos cayendo en una espiral descendente de fracaso espiritual, y es triste que un creyente ignore el derecho de estar cerca del Señor. Ignore las arras de la promesa hasta la redención adquirida. Hermano, Dios no nos ordena nada que no podamos obedecer. Dios no nos pide nada que no podamos hacer. ¿Saben? Porque su palabra, su propia palabra, su propio cuerpo estuvo ya aquí en forma humana para que su palabra no se mueva en nuestra boca, para que su palabra permanezca para siempre con nosotros. Entonces, yo lo que quiero esta noche, esta tarde, es simplemente decirte, es tu derecho, es mi derecho, es nuestro derecho, no ganado, no obtenido por gracia, no estar cerca.
Es inconcebible un creyente que viva cargado por el pecado. Es inconcebible un creyente que después de conocer las promesas del Señor quiera vivir una vida espiritual de tercera clase. El Salmo 73:28 es una expresión maravillosa. Debiera ser nuestra expresión en todo tiempo. Dice, en cuanto a mí, el aproximarme, el acercarme a Elohim es mi dicha. Pero también, mis amados hermanos, es mi derecho obtenido por Él en el madero. Repitamos esto desde lo más íntimo de nuestro corazón. En cuanto a mí, el acercarme a Elohim, porque puedo hacerlo, porque es mi derecho, es mi dicha, porque en Adonai he puesto mi refugio para contar todas sus obras. ¿Qué regalo más precioso? En cuanto a mí, el acercarme a Adonai es mi gozo, es mi derecho. Pero cuantas veces yo necesite el corbán perfecto, yo debo hacer lo que acabamos de leer aquí. Había un procedimiento que quiero ampliar porque la semana pasada hablamos de ese flujo de oración, de acercamiento hacia el lugar santísimo. Dice aquí, apoyará su mano sobre la cabeza de su víctima. En este caso, ese cordero, o en este caso, este ganado vacuno, era una sombra de Machía. Y hay que hacer lo que dice aquí, apoyar la mano sobre la cabeza. Y dice la frase muy clara, le será acepta para hacer reconciliación por él. Dice que él debería degollar el becerro y que los sacerdotes debían ofrecer la sangre. Ese animal debía ser degollado y debía morir. Y que esa sangre que acerca, ese sacrificio reconciliatorio, ese sacrificio sustitutorio, porque el que debiera ser degollado sería cada uno de nosotros, es derramado y ese animal, como dice aquí la escritura, es puesto sobre el fuego y es partido en pedazos, pero les pedí que señalaran la cabeza, las entrañas y las patas, porque ese cordero o ese buey o esa paloma me representa a mí y te representa a ti. Y como me representa a mí ese animal inocente, él debía morir. Él daba su vida para que yo obtuviera vida. Y miraba a Machiach, el cordero que portó el pecado del mundo. Y por eso debió morir. Al entrar a la presencia del Señor, ese animal es necesario. Por eso dice, cuando quieras acercarte, debes acercarte por medio del corbán. Él ya murió, él ya resucitó. Pero él hoy como sacerdote necesita que tú y yo impongamos nuestras manos. Y dice que ese animal era partido en trozos y allí en el fuego se colocaban al menos unas piezas muy significativas, la cabeza. Porque en la cabeza se fraguan los pensamientos. Y cuando los pensamientos no son de la Torá, entonces son pecaminosos. Y debemos confesar con nuestras manos sobre el cordero todos los pensamientos que no son de él, porque por allí empieza mi fracaso. Por alguna razón la escritura dice que llevemos cautivo todo pensamiento a Machía. Él tiene que cautivar nuestros pensamientos. Nosotros tenemos que ser conscientes por el Ruach HaKodesh si los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestra mente no son de la Torá, son pecado.
e imponiendo las manos debemos confesar aún el pensamiento más leve que admitamos en nuestra mente. Si hay un pensamiento en mi cabeza que no proviene de la escritura, debe ser confesado, porque ese solo pensamiento tiene el potencial de alejarme. Pero como dice la promesa, no está en el cielo, no hay que cruzar el abismo, está cerca en la boca y en el corazón. Confesemos todo pensamiento que no corresponde a la Torah, por leve que sea, por vano, sobre todo vano. Cuando los pensamientos como el nombre de Abel gobiernan mi corazón y tu corazón, son pensamientos terrenales y no debemos aposentarlos de tal manera que nos gobiernen. Por eso la cabeza del animal era consumida y el penitente oraba por toda la maldad de su mente. Y luego dice las entrañas, ¿saben? Así como el Señor nos ama con amor entrañable, en nuestras entrañas, en nuestros riñones, en lo más íntimo de nuestro corazón. A veces decimos, te amo con amor entrañable, pero también podemos codiciar con las entrañas. Y también podemos tener amargura desde las entrañas y no ser libres de amargura. Entonces, por eso las entrañas se consumían con el fuego, porque hay pecados que pasan de la cabeza a lo más íntimo del corazón, las entrañas, el hígado, los riñones. A veces estamos enfermos profundamente porque hay cosas que se han apoderado de nuestras entrañas. Es inevitable no acercarnos, pero también con las patas. En el caso nuestro se llaman los pies. No son las patas, son los pies, pero con los pies muchas veces caminamos en contravía de la voluntad del Señor. Y miren que este sacrificio era ofrendado allí, era para acercar en la mente, en las entrañas y en los pies, restituir lo que nos alejaba del Señor. Dice el verso, dice después, el verso 9, de lavar en agua las entrañas y las paticas del animal, el sacerdote lo dejará consumir sobre todo, lo dejará consumir todo sobre el altar. Y qué hermoso tener esa figura, hermanos. Ese hombre miraba a ese animalito que correspondía sustitutoriamente a nosotros y veía cómo se consumía esa cabeza. Y tenía una tipología maravillosa. Esos pensamientos deben ser tratados allí, deben ser desterrados de ahí. Debemos renunciar a ellos, debemos confesarlos si no son coherentes con la Torah. Esos sentimientos entrañables que no son del Señor, esas entrañas se quemaban en el fuego. Y esas paticas que simbolizan que caminamos lejos de la senda del camino de los mandamientos se consumían. Y esa persona allí interiormente estaba viendo consumir por el fuego todos esos pecados que estaban en la mente, todas esas emociones que no son de la Torah y toda la huella de los pasos equivocados para el poder acercarse. ¿No les parece maravilloso? A veces nosotros repetimos mecánicamente la oración que aprendimos religiosamente, Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ya, ya. No, es así. Es viendo consumir los pensamientos, es viendo consumir las emociones que no son de Él y es pidiendo perdón porque los pies se alejaron del correcto camino al Señor. Así se trata el pecado en la presencia del Señor. Para obtener lo que el Señor nos quiere dar
su shalom. Sin shalom no podemos seguir. Y es maravilloso. Quisiera que revisáramos el verso 10, porque el 3 ya lo revisamos, traerá un toro, traerá un becerro. El verso 10, el verso 10 dice, pero si su ofrenda para el holocausto es del rebaño, de los corderos o de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto. Había un toro muy caro. Ustedes los que van a la tienda en nuestras faenas diarias, cada día se aterran de cuán cara es la carne, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos comprar carne es un asunto costoso, me imagino que en Colombia igual. Ahora imagínese las libras que pesa un novillo, un becerro. Y ese pecador que tenía acceso económico y podía traer un novillo, no solamente hacía este ejercicio, sino que esto de parte de Dios incluía una pedagogía muy especial, porque cuantas veces él necesitaba venir con un novillo, y si él no hacía esto de manera correcta y coherente, la pregunta es cuántos novillos voy a matar en la vida. Bueno, si eres rico, puede que estés en capacidad de hacerlo, pero el Padre tiene por pedagogía hacernos saber lo costoso que es el pecado. Y entonces si la persona no podía hacerlo con un novillo, lo hacía con un cordero de las cabras. Y si no tenía ni para el novillo ni para el cordero, entonces podía hacerlo con una paloma en Levítico 1:14. Y si no tenía ni el toro, ni el cordero, ni la paloma, entonces debía traer un grano. Y ese pequeño grano hacía las veces del cuerpo como si fuera el toro, el cordero, la paloma. Por eso Machías dice en el Nuevo Testamento que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, estaba hablando de él como el corbán perfecto que traía la persona más humilde. La persona más humilde encuentra en Machías la manera de acercarse. La persona con mayor estatus económico igualmente encuentra en Mashiach la manera de acercarse. Y el procedimiento para tratar con el pecado debemos aprenderlo. Debo imponer mis manos sobre el cordero, debo confesar mis pecados. Debo confesar los pecados de mi mente, debo confesar los pecados de mis entrañas, debo confesar los pecados cometidos con mis pies para alejarme de la escritura, de la Torá, para poder eliminar las capas de separación que causa el pecado entre Elohim y su pueblo. Como el pecado causa capas de separación. Por eso la palabra es corbán, que significa acercar. Cuando Noah entró al diluvio, todo alrededor de Noah, el, el agua que comenzó a inundar la tierra era pecado a su alrededor. Todos los hombres que estaban muriendo en ese juicio de Noah estaban muriendo por su pecado. Y por eso cuando el Padre le guió a Noah, le dijo que colocara Kofer, que han traducido como brea. Y toda esa gran embarcación estaba, vamos a decir, impregnada de esa brea, de ese Kofer, indicando que solo lo que estaba cubierto podía aislarse de la terrible, triste realidad del juicio por el cual murió toda la gente de su época. ¿Y por qué él tuvo Kofer? Porque él tuvo reconciliación
Él no murió, ni murió su esposa, ni murieron sus hijos, ni las esposas de sus hijos. Es hermoso saber que nosotros podemos acercarnos para resolver todo lo que causa las violaciones que hacemos de los mandamientos. Es maravilloso saber que el Señor ha traído reconciliación para nosotros. Todos esos animalitos representan a Mashiach. Poderoso. Y había hasta una sencilla ofrenda vegetal en Levítico 2:1. En Levítico 2:1, la escritura habla de ese grano. Levítico 2:1 dice, cuando alguno, otra vez cuando, porque eso es frecuente tener que hacerlo cuantas veces sea necesario, cuando alguno presente una ofrenda vegetal. Esa palabra es muy, muy especial, porque era lo más pequeño que una persona podía usar, simbolizando en ese grano el cuerpo de Mashiach. Y es bello poder profundizar en que esas ofrendas tenían distintos procedimientos. Esta ofrenda vegetal se llama eh, de varios tipos. Una minjá, pero había una ofrenda que se ofrecía por los pecados provenientes de los pensamientos. No voy a entrar en el tecnicismo del hebreo. Tal vez en el texto castellano dice la ofrenda de sartén, y era ofrecida por los pecados que ocurren en los pensamientos. ¿Cómo es de pedagógico el Señor? El Señor sabe dónde empiezan las derrotas de nosotros. Y nosotros, cuantas veces el Ruach HaKodesh nos haga conscientes de que los pensamientos de nuestra mente no son coherentes con la Torá, debemos entender que hay que acercarse y hay que traer una ofrenda. Por supuesto, esa ofrenda hoy se llama Mashiach, pero no podemos ser livianos con nuestros pensamientos. Algo que no debo pensar, debo detenerme. Si estoy pensando en aquello que no es correcto, que no es puro, que no es honesto, que no es digno de buen nombre, que no es digno de alabanza. Ya definimos hace unos días que la sabiduría es pensar solo los pensamientos de la Torah y que la sabiduría es dejarse gobernar solo por las emociones del Ruach HaKodesh. Entonces, si soy consciente en el día a día de pensamientos que no son de acuerdo a la Torá, no puedo irme a acostar así tranquilamente sin haber tratado eso con el Señor, porque Él ha provisto Corbán. Pero había otro tipo de minjá que se llamaba de la ponchera, y es bello porque se ofrecía por los pecados, ya no de pensamiento, sino de obra. O sea, un pecado no empieza en las manos ni en los pies, empieza en la mente. Y cuando uno se desenfoca a pensar lo que no es correcto y pierde sensibilidad al Ruach, entonces uno luego va y consuma el acto. Y por ese acto consumado que ya se llevó a cabo, había que traer un grano si era lo único que tenías, porque habías consumado un pecado que trascendió el pensamiento. Hay maneras de acercarnos. También había lo que se llama un rechit. Y el rechit es la primicia de las primicias. Estoy hablando de el corbán vegetal, que han traducido como ofrenda vegetal. La primicia. Ya vamos a entrar en unos días después de Pesach, nos vamos acercando a la cuenta del Omer.
Y después de la resurrección de Mashiach, se presentó el Omer Rechit, que es cuando está comenzando por allá en la primavera, o sea, ahora, a dar las primeras flores, la cebada. Y se traía y se ofrecía como lo primero que la tierra nos estaba dando. Y era la primicia de la actividad principal de cada uno de los hijos del Señor. Y también había otra clase de ofrenda vegetal que se llama bicurín, que era casi al fin del año, por allá en noviembre, que se llamaba bicurín, que era el fin de la cosecha del año. Y también vemos cómo a veces hacemos las cosas como bien nos parece. Podemos tener el síndrome de Caín. Caín trajo una ofrenda vegetal y la escritura dice que no fue aceptada por Dios. Lo que pasa es que la ofrenda vegetal en muchos casos debe ir acompañada del holocausto del animal. La escritura dice que Abel trajo de lo mejor de sus ganados y esa ofrenda fue aceptada, ese corbán fue aceptado. Pero Caín hizo como él quiso. Es evidente la actitud de su corazón, porque él, tal como Abel, ha debido hacer lo mismo que Abel. Y es evidente por los frutos que el corazón de Caín no era bueno, era malo. Luego, si alguien estaba necesitando traer una ofrenda acompañada de un holocausto y no solamente una ofrenda vegetal, era Abel. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que a veces el pecado ha profundizado tanto en nuestro corazón como en el caso de Caín, que manejamos las cosas espirituales como a nosotros nos parece. Dios ha provisto las formas de acercarnos, pero hay un proceso para hacerlo. El Señor en su amor maravilloso nos está enseñando la bendición de estar cerca, pero también nos enseña el precio tan profundo del pecado. Hermanos, nosotros debemos tener la perspectiva que Dios tiene sobre el pecado. Porque el pecado, según esto, cuesta mucho. Usted se imagina la cantidad de toros, machos, cabríos, ovejas que Israel ofreció hasta que llegó Mashiach. Podríamos sumar los kilos de carne de animalitos que tuvo que presentar Israel. Es muy caro el pecado. Por eso vino Mashiach, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede nunca quitar los pecados. Es triste que Israel no tenga revelación de estas cosas. Y es triste que pretendan querer construir un tercer templo y que pretendan querer volver a tener sacrificios de animales. Pero el Señor permitió que el templo fuera destruido para nunca más volver a ser reconstruido hasta que venga la nueva Jerusalén. Porque el pecado es muy costoso y no fue suficiente la sangre de los toros y de los machos cabríos. Por eso él mismo vino y puso su cuerpo sobre el madero para que nosotros podamos acercarnos. Todo el procedimiento de todos los distintos tipos de corbanot, sea una paloma, sea un cordero, sea un buey, o sea un grano de trigo, es el mismo. Pero había también un corbán que se llama de paces, shelamín,
De allí viene la palabra shalom. Y aprendimos que shalom significa no tener deudas con la carne. Aprendimos que shalom significa estar en paz, en la plenitud de la obra de Mashiach. En Levítico 3, del 1 al 17, la escritura en esta preciosa porción de Baikra habla acerca del Corbán de Paces, que es una expresión de agradecimiento. No se ofrece por el pecado. Se ofrece un chelamín en gratitud por haber cumplido con un mandamiento. ¡Qué hermoso! Se ofrece un chelamín por casarse. Son ofrendas de gratitud. No solamente traemos al altar la sangre de los toros y de los machos cabríos, al altar traemos nuestra gratitud, al altar traemos nuestra alabanza, al altar traemos el reconocimiento. Y el procedimiento seguía siendo el mismo, traer un animalito, pero ese animalito ya no era por causa del pecado, sino era por causa de la gratitud del corazón. Qué hermoso es entrar a la presencia del Señor siguiendo el procedimiento que Él ha establecido. Pero quisiera que fuéramos al capítulo 4, quisiera que fuéramos al capítulo 4 de Levítico. Levítico capítulo 4. Y voy a leerlo aquí. Qué precioso es el Señor. Habla a los hijos de Israel y diles. Dice, si alguno peca inadvertidamente contra cualquiera de los mandamientos del Señor. Si tiene su Biblia de papel, subraye inadvertidamente. Y luego subraye contra cualquiera de los mandamientos de Achén. Y si quiere seguir subrayando, dice sobre cosas que no se han de hacer e infringe alguno de ellos. Si alguno, de manera inadvertida, ¿cómo es de comprensivo el Señor? Él sabe que podemos hacer cosas inadvertidas, que podemos pecar contra alguno de los mandamientos del Señor que no se deben hacer. Imagínese usted que el velocímetro de su vehículo esté dañado y usted vaya por las calles de Miami en un área de velocidad de 30 millas por hora, pero usted no se da cuenta que el velocímetro está dañado. Y su velocímetro pueda que le marque 30, pero resulta que usted va a 60, pero es que su velocímetro está dañado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el policía le detiene. Y cuando el policía le detiene, usted le quiere decir, oficial, pero si yo voy en la velocidad correcta, mi velocímetro está marcando 30 millas por hora. Y el oficial le va a decir, permítame, le muestro mi radar. Y entonces el oficial le va a decir, mire, según el radar usted va a 60. Y dice, pero qué extraño, oficial, mi velocímetro marca 30. ¿Qué piensan que va a hacer el oficial con nosotros? Si es un oficial muy bueno, nos va a mostrar empatía, comprensión, pero va a sacar la libretica y nos va a poner un ticket y el ticket va a ser
por el costo de una persona que va a 60 donde debe ir a 30. Le va a decir, lo siento, pero usted está infringiendo la Torá, la ley de tránsito de Miami. Si alguno peca inadvertidamente contra cualquiera de los mandamientos, esta figura es muy importante porque nosotros necesitamos entender la justicia de Dios. Es aquí el Señor. En el verso dice, en el verso 3 dice, si es el sacerdote ungido. Bueno, el sacerdote también puede pecar inadvertidamente. Al menos podemos saber de la historia del sacerdote Elí, que de pronto no estaba advirtiendo acerca de sus hijos, y sus hijos estaban en malos pasos, y era el sacerdote Elí. Pero es un pecado que cometemos de manera inadvertida. Pero el Señor luego dice en el verso 13, si por inadvertencia toda, aquí dice la asamblea de Israel. Ya no es el sumo sacerdote, sino dice la asamblea. Este texto en español no nos permite leer la palabra que está detrás en hebreo. Y la palabra que está detrás en hebreo la aprendimos hace unos días, algunos pueda que la recuerden, es una edá. Edá en hebreo se refiere a un número de 10. Y lo que el texto está hablando en orden de autoridad, primero dice si el sacerdote inadvertidamente, pero aquí lo que está diciendo si alguien del consejo de ancianos, del Senado, un representante a la Cámara, peca inadvertidamente. Y miren lo que dice, y el asunto está oculto. Y saben, hermanos, el Señor ha provisto que nos acerquemos y nos va mostrando en su amor que no importa nuestra posición en esta sociedad, podemos cometer pecados inadvertidos. Pero si los cometemos, si somos el sacerdote o el senador o el legislador, tenemos que tratarlo con el Señor. Y luego en el verso 22 dice, cuando un príncipe, o sea que comenzamos con el sacerdote, la máxima autoridad legislativa de Israel, pasamos a los miembros del, vamos a decir, del Sanedrín, el Senado, y ahora vamos, cuando un príncipe, término que también ya hemos aprendido que se refiere al que carga con la responsabilidad como miembro del pueblo, vamos a decir un jefe militar, una persona, un dignatario, vamos a decir del gobierno. Ya llevamos el sacerdote, los senadores, los líderes y finalmente en el verso 27 dice, y si una persona del pueblo, o sea que hay provisión para el pobre que no tiene sino un grano tostado, o para el pobre que solo tiene una paloma, o para el rico que tiene novillos. Hay provisión para el sacerdote, hay provisión para el senador, hay provisión para el alcalde y hay provisión para la persona del pueblo que peca inadvertidamente. ¿Cómo es de justo y maravilloso nuestro Creador? Si alguno peca inadvertidamente, no puede creer que el policía le va a extender su simpatía porque su velocímetro está dañado. Le va a extender un poquito de comprensión, le va a poner el ticket y también le va a decir, te voy a poner un warning porque espero que vayas al taller y va a quedar aquí consignado que tu velocímetro está dañado y que eres un peligro para la sociedad porque no sabes a qué velocidad vas. Te pongo un ticket
y si no, ve a la corte. Qué interesante. Toda esta provisión para acercarnos está en la Escritura. Pero luego el texto continúa más allá de los pecados de descuido, de los pecados inadvertidos. No puede ser que a estas alturas de la vida nosotros olvidemos que es Shabbat. Puede pasar, pero ya no está bien. Aquí ya salta a lo que ya no es inadvertido. Este es el 5.1. Si alguien es llamado a testificar por ser testigo de algo que vio y supo y no lo denuncia, comete pecado y cargará su culpa. Ya estos no son pecados de ignorancia, porque si alguien es testigo que algo vio, que algo supo y no lo denuncia, dice la Escritura, comete pecado. Y qué tremendo, cargará con la culpa. Pero hay un corbán para resolver el problema. Luego el verso dice, si alguno toca cualquier cosa impura, bueno, ya nosotros entendemos esto en el versículo 2, que son ciertos elementos que no califican como compatibles espiritualmente para llegar al santuario. Aquí lo llaman impuro, ya nosotros sabemos que es tamé, dice cadáver de fiera, cadáver de ganado, dice cadáver de reptil, aunque no lo sepa, será tamé y dice culpable. O si toca alguna impureza humana, de cualquier impureza que lo contamine, o sea, lo haga incompatible sin darse cuenta. Pero miren qué bello esto. Estoy en el verso 3. Sin darse cuenta y después llega a saberlo, será culpable. El versículo siguiente, si alguien jura a la ligera con sus labios para mal o para bien, el verso dice, resultará culpable de cualquiera de estas cosas. Pero miren, en medio de esta enseñanza, cómo salta al verso 7. Antes del 7, dice, tendrá que confesar todo aquello en que ha pecado y para reconciliación por su pecado presentará ante Achén una hembra del rebaño, sea oveja, sea cabra, como un sacrificio por el pecado, y el sacerdote le hará reconciliación por su pecado, pero si no dispone lo suficiente para ofrecer un cordero, entonces presentará por su culpa, con la cual pecó, 2 tórtolas o 2 palominos para Chen, uno como víctima por el pecado y otro para holocausto. Esa palabra ya la hemos definido, que se llama olá, pero también hay un corbán que acerca por el pecado que se llama de hatá, que es el pecado deliberado, que testificamos mentira, que a sabiendas hicimos algo. Qué hermoso es la provisión del Señor para nosotros. El versículo 15 del capítulo 5, si una persona comete prevaricación y peca por inadvertencia, destruyendo cosas consagradas a Chen, otra vez presentará como sacrificio suyo de reparación o un carnero. Y sigue ahí la escritura, verso 17, capítulo 5. Si alguno peca e infringe cualquiera de los mandamientos de Achén respecto a cosas que no se deben hacer, aunque no se dé cuenta, se hará responsable
y pagará su falta. Y sigue así la escritura expresando, amados míos hermanos, la riqueza de Mashiach, la provisión del Corbán perfecto. Todos estos maravillosos detalles miraban al día en que Mashiach viniera aquí. Había provisión para el sumo sacerdote, había provisión para el líder del Sanedrín, había provisión para los príncipes, había provisión para el pueblo de la tierra, había provisión para el pecado que iba escalando de menor a mayor gravedad. Puede ser que lo olvidé, pero olvidando, puede ser que mi pecado fue escalando de pecado a iniquidad y luego a rebelión. Todos los tipos de corbanot que Dios ha provisto miran a Mashiach. La escritura expresa para que oremos en el Salmo 32. En el Salmo 32. Por eso el Salmo escribe el salmista en el cierre de este día hermoso de Shabbat. Ya hemos aprendido que la palabra bienaventurado es una traducción incorrecta de la palabra feliz. Y que feliz, dice aquí, cuán feliz. Miren cómo se lee de diferente esto. Cuán feliz es aquel cuya transgresión ha sido quitada y dice y cubierto su pecado. Hermanos de Camino a Sion, que todos ustedes y yo seamos lo suficientemente felices porque sabemos tratar con la transgresión y con el pecado. No es más que un desperdicio personal del gran trabajo de Mashiach a nuestro favor. Es como tener por inmunda la sangre del pacto que nosotros no resolvamos nuestros problemas espirituales, porque hay una provisión inevitable para estar cerca del Señor. Cuán feliz es aquel cuya transgresión ha sido quitada. Cuán feliz es aquel que su pecado ha sido cubierto con la sangre. Cuán feliz es el hombre, miren esta frase, hermanos, a quien Hashem no le imputa iniquidad y por ende en su espíritu no hay engaño. Oh, el anhelo de mi corazón por mi propia vida y por la vida de cada hermano de esta congregación que ha sido instruido con tanto amor por el Señor, es que ustedes sean felices. Qué triste lo que sigue en el verso del mismo Salmo, en el verso 3. Qué triste que teniendo provisión suficiente, muchos comamos quesito con galletas. Dice el texto, mientras callé, todo el tiempo que no traté mi pecado, que no traje al altar los pecados de mi cabeza, los pecados de mis entrañas, los pecados de mis pies, mientras callé, se consumieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche tu mano se agravaba sobre mí. Qué triste la mano del Señor sobre nosotros. Qué triste el texto hasta que mi vigor se convirtió
en sequedades de verano, huesos secos, vida en el desierto, pero el verso termina diciendo, mi pecado te declaré, mi pecado te hice saber, no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Shem. Y este verso es maravilloso, amados hermanos, y tú mismo cargaste. Si su escritura no dice cargaste, escriba una nota, porque la traducción exacta es tú cargaste con la maldad de mi pecado. Él es el cargador, Él es el nací, Él es el príncipe, Él es el corbán perfecto para que tú no tengas que tener silencio en tu corazón mientras nuestros huesos se consumen, mientras nuestra vida se vuelve un gemir todo el día, mientras su mano se agrava sobre nosotros, mientras nuestro vigor se convierte en sequedales de verano. Pero qué hermoso, hermanos, saber, mi pecado te hice saber, no encubrí mi iniquidad, confesaré mis transgresiones a Chen, y tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado. Qué triste es la vida cargando un fardo de pecados a las espaldas que Achen Yehoshua Hamashia ya cargó. El texto termina diciendo, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Hoy es el tiempo aceptable, hermanos. Hay corbán para nosotros. Hay provisión para nosotros. No hay razón para ignorar una salvación tan grande. El Señor levantó un Mizcán para que tú y yo vengamos a Él. Ese Mizcán hoy, gracias a Dios, no existe de pieles y madera, no existe de piedra y madera, pero existe alguien mayor que el templo que ya estuvo aquí, el cordero que fue inmolado. Hay provisión permanente para que tú y yo vivamos una vida con felicidad. Una vida de transgresiones quitadas, de pecados cubiertos, porque ya fueron cargados en el madero. Quisiera pedirle a Paul que habilite los micrófonos.